Hay alguien a quien Dios lo está llamando a una nueva etapa de su vida espiritual. O hay gente aquí que Dios lo está llamando a salir de la escasez de la palabra y de la visión, a salir de la escasez, porque la escasez que había en Israel no solo era para Israel, era para Elí, era para Samuel. Samuel no oía la voz de Dios, Elí tampoco, pero Dios dice, y Dios llamó al muchacho. Oh, hay alguien que alaba a Dios. Elí dice, entiendo, Dios está llamando al muchacho. Hay una generación que Dios lo está llamando a una intimidad, a una relación profunda. Hay una generación que va a echar a un lado las responsabilidades y se va a tirar a los pies del maestro. Hay una generación que ha venido hambrienta por estar en la presencia del Dios vivo. Dios está llamando al muchacho. Dile a alguien, Dios te está llamando. Dios te está llamando a conocerlo. Dios te está llamando a entrar en una relación con Él. Dios te está llamando a que te relacione con su palabra, a que conozca al que escribió su palabra, al que conozca al que murió en la cruz del Calvario. Dios te está llamando a una intimidad más allá. Dios te está llamando a soltar la religión y entrar en una relación. Dios te está llamando a soltar la sequedad y entrar en el río del Espíritu. Dios te está llamando a soltar la teoría y a comenzar a vivir una vivencia con el poder de Dios. Este es el tiempo en que Dios está llamando a una generación de poder, a una generación que va a experimentar lo sobrenatural de Dios. A su nombre. Dios está llamando al muchacho. Entendió Elí que Dios estaba llamando a Samuel a su nombre. Dios se quería convertir en el jefe de Samuel. Por un tiempo fue Elí. Por un tiempo Elí lo ayudó a entender, lo introdujo. Pero ahora era Dios que quería enseñarle, dimensionarlo. Y yo sé que Dios te trajo aquí para decirte, te estoy llamando a aguas profundas. Te estoy llamando a un conocimiento de mi presencia mayor. Te estoy llamando a estar conmigo, a pasar horas conmigo, a estar en mi presencia, a meditar en la palabra, a leer la Biblia y dejar que la Biblia te lea a ti, a escudriñar la Biblia y dejar que la Biblia te escudriñe a ti. Dios está llamando a una iglesia a soltar las acusaciones y a convertirse en intercesores. Dios está llamando a la iglesia a cambiar. Dios está llamando a la iglesia a que no señale, a que en vez de tirar el dedo extienda las manos. Dios está llamando a una iglesia a revolucionar la tierra. Este es el mejor momento en medio de la pandemia, donde hay confusión en los gobiernos, donde ni los gobiernos saben qué hacer. Ahora es que la iglesia tiene que brillar con el mensaje de Jesucristo, con el mensaje de salvación, con el mensaje de vida eterna. Hay alguien que dice, heme aquí, Señor. Estaba llamando al muchacho. Y hay 3 puntos importantes que puedo ver. Lo primero es que Samuel ministraba a Dios aunque no lo conocía. Y miles de cristianos sirven a Dios con buenas intenciones, pero no tienen relación con Él y no lo conocen. Y no basta servir en la iglesia, no basta ser parte de los sugieres. Eso es bueno porque eres de utilidad en la obra de Dios y Dios bendice eso. Pero Dios no quiere que te detenga en el trabajo para Él. Dios quiere que trabaje con Él. A su nombre. No nos podemos conformar con cantar en el coro, con ser una voz, con ser un pianista. Tenemos que ser un Samuel, porque hay gente que le sirve a Él, le sirve a la obra de Él, pero todavía no le sirve a Él. Sigo paro. Servirle a la obra de Dios es trabajar para su obra, pero servirle a Él es trabajar en Él y con Él y movernos en Él y para Él. Y Samuel tenía buenas intenciones, pero no se había relacionado con el Dios a quien él estaba ministrando su casa.
Y miles de cristianos tienen una intención hermosísima, pero no se relacionan con Dios. Por eso hay cantantes inconversos que se convierten y de una vez los pastores de poca visión lo ponen en escenario de multitudes, cuando ni siquiera lo conocen a él, ni han oído hablar de Dios, ni se relacionan con Dios, ni tampoco se han desconectado de una vida impía. Pero como son famosos, el pastor lo pone donde él entiende, y eso es un error. Por eso tenemos cantantes desviándose cuando eran cristianos. ¿Por qué? Porque lo que vimos fue el talento, no le vimos el depósito de Dios, ni el carácter que había en ellos. Y Dios está llamando una generación de cristianos que no solo le sirva la obra de Dios, sino que trabaje con Dios, que le sirva a Dios, que conozca a Dios. A su nombre. A su nombre. Lo primero que Dios, diga conmigo, lo primero, el primer llamado que Dios le hace a usted y a mí no es trabajar para Él. Ese no es el primer llamado, ese es el tercero. El primer llamado de Dios para tu vida no es que haga algo para Él, es que lo conozca a Él. El primer llamado de Dios es que pase tiempo con Él. En Marcos capítulo 13 dice que Él llamó a lo que quiso. ¿Al quién? Después subió al monte, mire cómo dice, y llamó así al que Él quiso. Y vinieron a Él y estableció a 12 primero para que estuvieran con Él, y para enviarlo a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo primero es ser llamado por Dios. Lo segundo es pasar tiempo con Dios. Y lo tercero es ser enviado por Dios. Dios, antes que tú quieras hacer algo para Él, Él quiere hacer algo para ti. Antes que tú trates de edificar a alguien, Él te quiere edificar a ti. Antes que tú quieras liberar a alguien, Él te va a liberar a ti primero. Antes que tú quieras que alguien se llene, Él te tiene que llenar a ti primero. Él tiene que poner el depósito, y eso solo ocurre cuando pasa tiempo con Él. Tu primer llamado no es diezmar. Tu primer llamado no es dar ofrenda. Tu primer llamado no es ir a predicar en las calles. Tu primer llamado, no, tu primer llamado es estar con Dios, conocer a Dios, intimar con Dios, relacionarte con Dios. Y de ahí en adelante, ahí en tu secreto se te revelará tu llamado y para qué estás aquí y para dónde Dios te va a enviar. Lo primero es conocerlo. Lo primero es intimidar con Él. Lo primero es oír su voz. Lo primero es abrazarse con Él. Lo primero es amarlo a Él. Lo primero es rendirse a Él. Lo primero es dejar que Él te saque los demonios, que Él te ministre, que Él te quite la apatía, que Él te quite el orgullo, la duda, y que Él te sane. Y después que Él te sana, te libera y te llena, entonces te dice: te doy poder para sanar enfermos, te doy poder para echar fuera demonios, te doy poder para restaurar a otros.